Pues el Green Building vendría a ser, es un organismo que ya os explicará mejor Raquel, pero que facilita herramientas como es esta, ¿no?, del ADES, para poder diseñar, pero sobre todo que certifica, ¿no? Tiene herramientas de certificación ambiental que engloban todos los recursos, ¿no?, que es el agua, medio ambiente, en general el aire, los materiales, los residuos y la energía, ¿no? Bueno, hemos invitado a Raquel para que os explique esa pequeña herramienta que, de hecho, me parece, Raquel, que eres tú la que has programado, ¿no?, este Excel, con lo cual es estupendo que seas tú que vengas aquí a contestarnos las dudas que pueden ser tanto de concepto de sostenibilidad como es más instrumental, ¿no? Que parece, pues Adrià, tú decías, Adrià es un alumno que antes ha comentado que había tenido problema con la parte en concreto de materiales, ¿no? Estamos en un principio del proyecto donde muchos de vosotros os estamos pidiendo empezar a concretar la parte de material, pero muchos todavía no habéis entrado en este tema, con lo cual no es precipitado empezar a utilizar esta herramienta porque es fundamental que se empiece con esta herramienta. Esta herramienta es importante que entendáis que no es de obligado cumplimiento. Lo único que regula de momento las normativas en este país, el código técnico solo regula el uso de la energía. Todo lo demás es a vuestra voluntad, es decir, es opcional y por lo tanto el GDC lo que ofrece siempre es algo opcional, depende de vuestro grado de responsabilidad. Yo creo que vamos hacia una sociedad que va a empezar a regular, yo estoy seguro que de aquí poco vamos a regular las cantidades de agua máxima que se puede gastar en la construcción de un edificio. De momento no se hace, dependemos siempre de la buena voluntad. También estaremos a punto de ver que se empezará a mirar cuánta energía consumen los materiales que hacemos, ¿no?, colocamos en los edificios. No está regulado porque es difícil, faltan bases de datos, pero nos vamos moviendo hacia esto. Y por eso es importante que ya manipuláis estas herramientas. Yo creo que los que, bueno, supongo que la habéis encontrado útil. Y aquí dejaré la palabra a Raquel. La función de la sesión de esta mañana es que sea lo más útil posible, es decir, que cuando cerramos la pantalla no tengáis más dudas acerca de cómo utilizar el ADES. Y ahora dejaré la palabra a Raquel y la idea es que vayan surgiendo dudas, que nos la vaya contestando y quizá nos haga algún tour de alguna pestaña quizá más clave en estos momentos, ¿no?, que entiendo que debe ser en torno a la herramienta de energía en estos momentos, pero hay más, ¿no?, como de materiales. Bueno, pues te dejo hablar, Raquel. Muchas gracias, Judith. Buenos días a todas y a todos. Sí, pues yo vengo de GBC España, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para promover la sostenibilidad en el entorno de la edificación, en el sector de la edificación. Y, entre otras cosas, desarrollamos herramientas de certificación y ADES es un poco la hermana pequeña de Verde porque nace con la idea de no ser una herramienta de certificación en sí, por supuesto, sino una herramienta didáctica que permita guiar en la implementación de ciertas estrategias para conseguir que los edificios sean más sostenibles. Obviamente está basada en Verde y en la medida en que desde los primeros pasos de diseño se aplican las medidas que nos va aconsejando ADES, tendremos mayor posibilidad de tener una certificación más alta a través de Verde. En este caso, la herramienta fue parcialmente financiada por el Ministerio de Fomento en su momento y es algo que realmente, además, hicimos una primera versión en 2011 y se tenía la intención de renovarla y por eso se hizo esta segunda versión muchísimo más didáctica y quizás con una relación no tan evidente con Verde porque tiene una estructura que es no tan similar, pero sí que cumple un poco más la función de tener esa ayuda al diseño en los diversos aspectos, más allá de tener una nota final,
sino el hecho de aprender caminando a través de la herramienta. Vale, entonces voy a compartir la pantalla. Yo creo que directamente voy a compartir todo. Vale. Entonces, empiezo con la presentación de algunas de esas herramientas para luego dejar paso a preguntas, ¿vale? Ya cuento con que habéis visualizado el vídeo de presentación más así teórica de la propia herramienta y me gustaría empezar con algunas claves a considerar en el uso de la herramienta, puesto que con los datos climáticos, por ejemplo, con los que contamos, pues puede tener ciertas limitaciones, entre comillas, pero que podemos solventar un poco pasando por nuestro filtro, nuestra ubicación y cuál es la mejor población a seleccionar. Simplemente os pasamos este caso práctico que creo que no sé si lo habéis estado insertando en la herramienta o no, o directamente con vuestros propios proyectos, pero bueno, siempre me gusta hacer este como primer paso en el que se ve cómo funciona la herramienta en cuanto a la contextualización según los datos que metamos. Entonces, en la primera pestaña de ADES veis que hay un bloque de datos del edificio que son los que van a influir en la selección de datos que la herramienta tiene por ahí de fondo para hacer los cálculos debidos en los criterios que correspondan. Entonces, realmente el proyecto está en Valencia, habíamos dicho, y sobre todo para distinguir bien que en cuanto tenemos unas diferencias de alturas importantes con respecto a la capital de provincia, es importante insertarlas para que la herramienta primero seleccione la zona climática que es la adecuada con respecto al código técnico. Vaya, un momentito, que me está saltando esto. Disculpad. Vale, sí, comentaba que si yo iniciara la inserción de datos en la herramienta, hemos seleccionado expresamente la localidad que tiene mayor altitud no en la Comunidad Valenciana, sino en la provincia de Valencia, y ese pueblo es Puebla de San Miguel. Si yo dejo como capital de provincia de referencia Valencia, que es efectivamente lo que debería a priori seleccionar, me va a saltar una altitud de referencia. Todo esto son en base a los datos del código técnico y a partir de ahí la herramienta busca la zona climática que le corresponde. Pero basado en las indicaciones del código técnico, según vamos aumentando de altura o disminuyendo, claro, podemos tener una variación en la zona climática y si nos fijamos ahora cuando le pinche en el Enter voy a tener la zona climática que me cambia de B3 a E1, lo cual va a hacer que las exigencias del código técnico que carga detrás la herramienta pues sean diferentes y es necesario cargar esa altitud. También otra matización interesante y tiene que ver con lo que voy a contar ahora de las herramientas de energía que comentaba Judith, es que los datos climáticos que corresponden con la capital de provincia, aunque yo cambie esto, siguen manteniéndose obviamente y desafortunadamente no tenemos los datos climáticos de absolutamente todos los municipios a nivel nacional, sino que, de hecho, el código técnico a través de las herramientas de certificación, incluso una de las últimas modificaciones que se hicieron es cargar datos climáticos por zona climática, lo cual es muy, muy impreciso. Nosotros lo que hemos hecho es cargar datos climáticos al menos para cada capital de provincia, pero esto, y en función de la herramienta que yo utilice, podría variarlo porque en realidad puede ser, y en este caso tendría sentido que en lugar de ello seleccionar en la herramienta como capital de provincia Valencia, podría seleccionar Teruel, porque probablemente se parece más el clima que tengo en Puebla de San Miguel a 1000 metros de altitud, el que tengo en Teruel al que tengo en Valencia capital. De hecho, si veis, ya de por sí la altitud de referencia es la misma,
podemos decir, porque hay 5 metros de diferencia. La latitud de referencia, pues es verdad que cambia en 1 grado, pero habría que ver a nivel del Puebla de San Miguel cuál es la latitud que sería más aproximada, si es la de Valencia o si es la de Teruel. Lo que quiero decir con esto es que, obviamente, para tener un resultado final homogéneo, debería dejar de jugar con estos datos y decidirme por quizás modificar lo que sea más lógico dentro de mi ubicación, pero luego si quiero utilizar herramientas de manera independiente, las múltiples herramientas que tiene internamente la herramienta, podría jugar con estos datos según se acople mejor a lo que sea mi ubicación real. Entonces, esa es una de las matizaciones que quería hacer. Pasando al tema energía, me imagino que una de las primeras cosas que habéis hecho, y esto sí que es una cosa que quiero aclarar, sí. Sí. Entonces, tú has decidido cambiar la capital de provincia y también cambiar la altura, la altitud, las dos cosas. Sí, sí. Vale. En este caso, de hecho, podría dejar Valencia. En eso, lo único que me afectaría es pues que obviamente si yo aquí dejo Valencia, los datos climáticos van a ser diferentes. Vale. Porque lo que me carga es la capital de provincia. Lo único que me afecta la altitud es en la zona climática. Entonces, datos climáticos en realidad afecta a lo que sería sobre todo la visualización del diagrama bioclimático. Entonces, en este caso, los datos climáticos son los más variables. Si yo cargo los de Teruel, que ahora no vuelvo atrás, ahora volveré, pero sí que veré que los rangos de temperaturas no se me van tan arriba en la temporada de verano. Y entonces, bueno, es un gráfico en el que podré ver que efectivamente pues, las estrategias de verano, cuando las implemente, las señalice, ocuparán o agruparán más parte de los rangos de esos meses que aparecen en el gráfico, y esa es la gran diferencia. En este caso solo afectaría a la visualización de este diagrama, ¿vale? Entonces, bueno, es relativamente, o sea, en este caso, en una simulación obviamente real, de una simulación energética completa, sí que sería importante tener los datos climáticos más aproximados. Este gráfico se basa, por un lado, en el diagrama psicométrico, que lo que hace es, para una determinada altitud, tenemos a partir de, o sea, lo que nos da la presión atmosférica de la altitud es lo que ya fija el gráfico, y luego tenemos 2 variables necesarias para que se proyecten o se pongan los datos climáticos aquí. En este caso, pues es la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, lo que, la humedad específica, lo que condiciona la ubicación de cada uno de esos rangos de temperatura y de humedad para cada uno de los meses. Entonces, porque es interesante este diagrama. Sí, ¿perdona? Puedes explicarlo bien porque es muy interesante y didáctico para los alumnos. Vale, sí, es una de las cosas que pensaba explicar. Un momentito, voy a borrarlas para empezar de cero, de alguna manera aplicar las diferentes estrategias bioclimáticas. Vale, este diagrama bioclimático de Gibboni lo que hace es partir, como he comentado, y que se llama diagrama psicométrico también. De hecho, este diagrama psicométrico es el que se utiliza mucho en los cálculos de aire acondicionado y demás, porque realmente todos los procesos en los que intervienen esas variables que he comentado, aparte de otras que podemos extraer a partir de este diagrama bioclimático, nos dan posibilidad de extraer pues lo que es la visualización de, por un lado, dónde se ubica mi clima y dónde tenemos una zona de confort. Este rectangulito que veis en azul es lo que denominamos zona de confort, basado en la ASRAE, que es lo que se suele tener en consideración a nivel global, por así decirlo, y que sería un cuadradito que lo que me hace es ubicar
esa zona de confort para una construcción estándar, por así decirlo, donde no hago especial esfuerzo en que mi edificio funcione bioclimáticamente de una forma adecuada o mejorada. Entonces, en este caso, pues los rangos de temperatura y humedad van, como veis en esta parte baja, un poquito más de 21 grados, más o menos, hasta 28. Y luego la parte alta tenemos desde 19 grados hasta lo que sería más o menos 27, 26. Entonces, en este sentido, lo que ese gráfico de lo que es la zona de confort viene determinado por unos parámetros estándar, ¿no? La zona de confort podría verse ampliada en función de la actividad que se tenga habitualmente en un edificio. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de confort determinada por una vestimenta estándar para cada una de las estaciones, también para un índice de actividad de estar sentado en una actividad pasiva, pues de estar en una oficina o estar en casa sin más, pero sin mucho movimiento que no active la actividad metabólica. No sé si os suena lo de los CLOS y lo de los elementos que condicionan los MET, que es las unidades de metabolismo a través de los que se indica el nivel de actividad. Bueno, todo esto tiene una serie de estudios detrás y de simplificaciones, pero en cualquier caso esta zona de confort es para una situación de estar sentado o trabajando donde adapto mi vestimenta a la temporada del año, por así decirlo. De tal manera que por eso en la zona que sería de confort, propiamente aquí hay una superposición de zona de confort de verano y zona de confort de invierno para ese índice de actividad y vestimenta. Por eso la zona de confort de verano realmente llegamos a ciertas temperaturas porque también estamos supuestamente en manga corta, en tirantes, y la zona de invierno igual llegamos hasta menos 19 porque se corresponde con un índice de actividad donde no hay mucho movimiento, pero sí que nos abrigamos al respecto con una vestimenta adecuada. Este es el punto de partida, explicando un poquito más lo que contiene el gráfico en sí. Hay más variables, por así decirlo, que pueden formar parte de este diagrama psicométrico. Lo que hemos hecho es reducirlo un poco a los mínimos, pero bueno, en cualquier caso, este eje del gráfico es la temperatura de bulbo seco. Este eje de aquí es la humedad específica en kilogramos por kilogramos. Y una curva que es interesante, o las curvas que son interesantes, son las curvas de humedad relativa que veis aquí. De tal manera que esta es la curva de humedad 100% y esta es la curva de, sería 50, 40, 30, 20, 10, 0, pues iría como por aquí. En cualquier caso, lo que nos indica esto y para lo que es interesante también las curvas de humedad relativa es que según nos aproximamos a la de 100%, puede que tengamos más posibilidad de condensaciones por esa alta humedad relativa. Condensaciones que, si nos fijamos en el gráfico, vemos que a medida que reducimos la temperatura hay más probabilidad de condensación, porque el aire, vamos a decir que es como una esponja, una esponja que se ensancha y se contrae en función de la temperatura. A más temperatura, esa esponja se ensancha y es capaz de contener mayor cantidad de agua. Pero para una misma cantidad de agua que contiene esa esponja, si reducimos la temperatura y la empezamos a comprimir porque reducimos esa temperatura, llega un momento en que empieza a escurrirse el agua y quiere decir, continuando con esa comparativa, que hay una condensación porque hemos alcanzado lo que se suele llamar la temperatura de rocío. De hecho, claro, en muchos cálculos de lo que es el aire acondicionado se suele trabajar con estos gráficos porque hay que evitar esa condensación, esa temperatura de rocío, lo que sería el proceso del ciclo de Carnot, ¿no? Que es el que rige las máquinas de aire acondicionado. Entonces, ¿cómo hacemos lo que es la plasmación de los datos climáticos que vienen cargados a partir de los datos oficiales? Es que veréis gráficos bioclimáticos y ahora os voy a enseñar uno que de hecho es el que calcula por detrás la herramienta, en el que
tenemos otro tipo de forma de plasmar los datos climáticos. Aquí, para facilitar la visualización y el entendimiento de lo que es este gráfico, lo que se hace es, para cada mes, tener mínimas y máximas que nos dan el rango en el que nos movemos cada mes. Entonces, por ejemplo, el rojo es el que se corresponde con el mes de agosto, donde tenemos que las máximas rondan los 34 grados y las mínimas los 16. Eso no quiere decir que sea una constante. Los datos climáticos lo que suelen hacer es trabajar con datos que cubren muchos años. No hay que confundir el clima con la meteorología, porque luego en condiciones concretas puede pasar ciertas cosas, especialmente ahora que está habiendo muchos cambios producidos obviamente por el cambio climático, pero efectivamente esto se basa en una estadística y se construye un año climático tipo, por así decirlo. Lo ideal es que sea basado en datos climáticos o en datos meteorológicos, mejor dicho, de 30 años, que es lo que hace la posibilidad de construir un año climático tipo. Vale, y entonces ahí tendríamos todos los rangos de temperatura. Y diciembre, aquí lo vemos, que iría desde como entre 6,5 grados y 7, perdón, entre menos 3 grados, sí, hasta 21 grados de máxima en invierno. Y así podemos ver en esa visualización inicial cómo tengo o cuánta cantidad de esos rangos de temperatura tengo ya de por sí en mi zona de confort. Entonces, obviamente me queda mucha parte de las situaciones a lo largo del año fuera de mi zona de confort. En otro tipo de climas puede que sea más fácil que mi zona de confort abarque muchas de las situaciones de climatología habitual en mi zona de confort, pero en este caso vemos que nos salimos bastante, y es para eso para lo que hacemos este gráfico. En realidad, cuando yo empiezo a activar esas estrategias bioclimáticas posibles a implementar, como es la ventilación natural, si la activo, pues la ventilación natural es una estrategia bioclimática que me sirve para aumentar la zona de confort, especialmente en verano, porque cuando yo aumento la velocidad del aire, mi temperatura la sensación térmica disminuye con respecto a la misma temperatura con menos cantidad de aire. En eso un poco se basa también pues, cuando instalamos ventiladores y demás, y prescindimos a lo mejor de poner aire acondicionado. Lo que pasa es que esto obviamente tiene un límite. Hay un momento en que cuando ciertas temperaturas se superan, la ventilación sin más no es suficiente. Entonces, esto, claro, sí que va a depender un poco, y aquí sí que podemos ver dónde para ciertas condiciones climáticas podría ser que funcionase. Si yo, por ejemplo, cargo a los de Teruel, ahora los datos climáticos de Teruel, veo aquí, bueno, que en Teruel sigo teniendo también, por supuesto, elementos fuera de la zona de confort, incluida la zona de ventilación natural, pero es menos tiempo el que voy a estar fuera de confort, y por tanto, si además implemento otra serie de estrategias bioclimáticas, puede que pueda prescindir de la instalación de aire acondicionado. Voy a volver a Valencia, que creo que nos da un poquito más de juego esa visualización. Y luego puedo seguir probando lo que me aporta la implementación de ciertas estrategias bioclimáticas. Aquí, que podría hacerse más o menos grado de implementación de esas estrategias bioclimáticas, en realidad decidimos dejarlo como algo muy simplificado, en lo que pues, sería más o menos una media, tirando a ser un poco generosos en lo que nos pueden aportar esas estrategias bioclimáticas, porque la ventilación natural puede ser más o menos eficaz, con lo cual esto puede situarse como está ahora o menos, o un poco más incluso. Las protecciones solares directamente no ponemos un rango que acaba, porque va a depender en mucha medida cómo de correcto sea el diseño de esas protecciones solares, que lo vamos a ver luego. Que tendría que ver también con el diseño que yo hago para que sea pasivo, compatible con que las estrategias bioclimáticas de verano y las de invierno, especialmente en las orientaciones a sur,
sean lo más eficaces posibles. Entonces, cuando yo activo la estrategia bioclimática de ganancias solares, obviamente mi zona de confort, se me amplía hacia la zona de frío. Esto igual, ganancias solares, yo puedo tener ganancias solares más o menos medida en más o menos estancias, con lo cual esta zona de puntitos va a depender al final de en qué medida mis posibles ventanas orientadas a sur permiten la captación solar y qué reflejo tiene eso en la superficie total de mi proyecto, con lo cual esto realmente pues es como una estandarización que hemos hecho, pero lo normal es que cuando se hacen ya en fases más avanzadas de proyecto y se tienen más elementos de proyecto definidos, tener un cálculo más específico y más preciso de lo que sería ya no solo lo que supone implementar estas estrategias bioclimáticas, sino además pues otro tipo de cuestiones vinculadas a la simulación energética, pues como puede ser la inercia térmica y bueno, demanda energética del edificio, sin contar todavía con instalaciones y demás. Bueno, si lo uno las ganancias solares con la masa térmica, ya amplió la zona de confort muchísimo y esto pues es lo mismo que en el caso anterior. Depende de cuánta masa térmica tenga y en qué medida esa masa térmica está bien asociada a las ganancias solares que permiten calentar esa masa térmica y, como sabéis, bueno, si no supongo que habéis oído hablar de la inercia térmica. La inercia térmica es la capacidad que tiene un material de cambiar de temperatura a lo largo del tiempo, es decir, de captar energía a través de calor en este caso. Entonces, el gran ejemplo pues es la taza de cerámica o la taza metálica, que son un poco dos extremos. La taza de cerámica tarda más en calentarse con el líquido que yo vierta, pero tarda mucho más en enfriarse porque ese material cerámico es masivo y lo que hace es que al calentarse, una vez que el líquido se enfría, la cerámica va soltando más lentamente ese calor que ha captado. En la taza metálica tenemos prácticamente cero inercia térmica porque la temperatura del líquido va a ser directamente la temperatura del metal. Y eso es un poco en lo que se basan los principios de la masa térmica, la capacidad de acumulación de ese calor y de soltarlo gradualmente. La masa térmica lo que suele aportar siempre es más estabilidad en las temperaturas interiores. Si en el exterior tenemos unos rangos de temperatura que hacen unos picos, cuanta más masa térmica tengo, más estable es la temperatura en el interior y menos se ve afectada por las condiciones exteriores. Eso sí, tenemos que preocuparnos de proteger esa masa térmica en verano porque me va a pasar lo mismo, capto calor y una vez que lo he captado, encima voy a tener el edificio radiando calor hacia el interior, obviamente si trabajo la masa térmica hacia el interior. La masa térmica también es una estrategia bioclimática de verano, con lo que decía, por supuesto bien entendida, protegida siempre esa masa térmica de la radiación solar, pero me da estabilidad a las temperaturas y la masa térmica, de hecho, si nos fijamos en la arquitectura tradicional vernácula de los países en el norte de África, se basa muchísimo, es una arquitectura masiva, pues se utiliza mucho, por ejemplo, el adobe y lo que se va en conjunto con espacios muy sombreados, muy fragmentados que producen que haya un sombreamiento adecuado de toda la parte exterior y que no haya un exceso de calor en el interior. Y esa masa térmica, efectivamente, lo que nos permite es que durante el día la tengamos protegida. Teóricamente, durante el día el calor que vaya incrementándose lo va captando esa masa térmica. Por la noche lo ideal es acoplarla con ventilación nocturna para lo que se llama el vaciado, ¿no? El flash out, que se dice en inglés, que consiste en que supuestamente las temperaturas bajan en la noche y me permite que el calor que haya podido captar esa masa térmica que me ha funcionado para captar ese calor durante el día se elimine durante la noche y el ciclo comience de nuevo otra vez al día siguiente. Claro, lo que nos está pasando ahora es que ahora llegamos a unos niveles de temperaturas nocturnas que muchas veces no da ni siquiera para eliminar el exceso de calor acumulado durante el día
y que esa masa térmica funcione como está previsto durante las horas, en los momentos diurnos. Vale, una puntualización quería hacer, y es que en las estrategias bioclimáticas, como paso previo, y vuelvo para que lo veamos de manera adecuada, si pincho en cualquiera de ellas, la cuantificación me va a llevar aquí, y es que, basado en este gráfico que os he enseñado, calculamos a partir de esa zona de confort que hemos señalado en azul, qué posibilidades hay de aumentar, las horas de confort a lo largo del año implementando cada una de esas estrategias bioclimáticas. Obviamente estos son medias, pero lo que sí que hacemos es internamente, voy a enseñaros un gráfico que tengo aquí, que es en realidad todo lo que son los cálculos en el diagrama bioclimático, en realidad derivan de una plasmación de datos horarios, es decir, cada puntito morado que veis aquí es una hora del año con su temperatura y su humedad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, vemos con mayor precisión, de alguna manera, el número de horas que se encuentran dentro de esa zona de confort y luego cómo cada una de las zonas van aumentando esas posibilidades de tener confort en el interior debido a que estamos diseñando adecuadamente con la implementación de unas estrategias bioclimáticas. Entonces, en realidad esto es lo que hace la herramienta. Internamente, de hecho, dudamos si meter este gráfico directamente en lugar del de los rangos de temperatura que veíais en la herramienta, porque, bueno, creemos que al final es más difícil de entender, pero sí que me gusta explicar que detrás la herramienta tiene este cálculo y efectivamente para hacer el cálculo de estos porcentajes lo que se hace es calcular cuántos puntitos de estos, por eso hablamos de, sin aplicar ninguna estrategia de diseño climático, en torno al 6,4% de las horas al año se encuentra dentro de la zona de confort. Por eso hablamos en número de horas. Y es el cálculo efectivamente que realiza la herramienta para hacer este cálculo de porcentajes. Como decía, bueno, esto es una estimación en base a pues un máximo de aumento de esa zona de confort en base a las estrategias bioclimáticas. En cualquier caso, estas áreas que se ven ampliadas dependerá en gran medida de cuánto de cantidad aplico de esas estrategias bioclimáticas a la globalidad del edificio. No sé si tenéis alguna pregunta concreta con respecto a esto. O sea, creo que merece la pena pararse en este gráfico porque es la base del análisis climático de cualquier lugar. Y en este sentido, pues en cuanto aprendemos sostenibilidad en arquitectura y bioclimatismo, una de las primeras cosas que aprendemos es a manejar los diagramas bioclimáticos. Quizá, Raquel, una buena manera para los alumnos sería que vayan directamente a esta pestaña al empezar, cuando hayan ubicado, no tenemos problema, aquí estamos en Barcelona, que pongan Barcelona, que es la capital de provincia, ¿no? Y que intenten entender ese diagrama, ¿no? Es decir, sin implementar ninguna estrategia. Y luego ir marcando estas pestañas para ver cuál de estas estrategias vale la pena seguir, es más útil. Una vez la tengan establecida, ¿no? Si, por ejemplo, pues vamos a hacer ganancias solares y masa térmica, ¿vale? Luego hay unas pequeñas píldoras, ¿no? Que tenéis para cada una de estas estrategias que están bien explicadas para conseguirlas, ¿no? Pero quizás sería el punto de partida, ¿no? ¿Qué recomendarías para los alumnos? Sí, vamos, yo el primer paso que siempre he hecho cada vez que he afrontado un proyecto, ya sea teórico o sea real, es análisis climático. Ese siempre es el básico. Antes de nada, porque tenemos que ser conscientes del clima que tenemos. Entonces, claro, si vivimos en la zona somos conscientes, pero nunca quizás lo hemos visualizado o plasmado en un gráfico de este tipo que nos ayuda a entenderlo más, pero también, bueno, podemos tener mayor conciencia de qué tipo de estrategias pueden funcionar mejor. Aquí al final no incluimos el enfriamiento evaporativo, que podría ser también una opción de incluirlo. Entonces, sí que el límite del enfriamiento evaporativo o el enfriamiento por evaporación sí que viene condicionado de alguna manera también por la ubicación, porque el enfriamiento evaporativo funciona muy bien en zonas secas o con no muy alta humedad relativa,
pero en zonas que ya de por sí tienen una humedad relativa alta, aunque en verano aquí tampoco es tan alta, pues a lo mejor el margen de mejora con ese enfriamiento evaporativo no es tan alta, porque el enfriamiento evaporativo lo que consiste es en que siempre que hay un cambio de fase en cualquier material, y en este caso en el agua, se cede o se coge energía del ambiente, depende del tipo de cambio de fase que se haga. La realidad es que la evaporación demanda energía que se coge del aire, lo que hace es, al coger esa energía del aire para que haya ese cambio de fase, hay una captación de energía del ambiente, lo que hace es reducir su temperatura. Y eso es en lo que se basa el enfriamiento por evaporación. No tanto, pues la idea de tener cierta humedad que para climas calurosos puede aumentar la sensación de confort hasta cierto límite, porque ya sabemos que cuando hay mucha humedad relativa, si la temperatura es alta, la misma temperatura, mayor humedad relativa a partir de determinado límite, la sensación térmica es peor. Pero bueno, en cualquier caso, que finalmente no lo reflejamos aquí, pero sí que es una posibilidad de considerar que nos puede dar de alguna manera pistas si el enfriamiento evaporativo va a ser más o menos eficaz a partir de... En Barcelona no lo sería, ¿no? Claro, en Barcelona cuenta ya con una humedad relativa bastante alta y tenemos poca posibilidad primero, el aire ya está bastante cargado de humedad y entonces va a tener poco margen de seguir aumentando esa humedad relativa. Entonces es más propio o funciona mejor en zonas secas. De hecho, ya que antes he mencionado la arquitectura del norte de África, también se trabaja con las temperaturas, para reducir las temperaturas, se trabaja con vasijas de barro o con zonas con láminas de agua que permiten ese enfriamiento por evaporación y que acoplado a otras estrategias bioclimáticas hacen de la arquitectura vernácula del norte de África pues muy interesante. Sí, solo señalar que aparte de lo que yo he explicado, si pincháis en la guía explicativa, aquí os damos pautas de, primero, la explicación del diagrama bioclimático en sí, con mayor detalle de lo que yo he comentado y un poco, sí, pues más desmenuzado. No he comentado que estas barras, estas líneas en oblicuo son las de temperatura de bulbo húmedo y, bueno, aquí se cuenta un poco cuáles son además los procesos que se suelen considerar en ese diagrama bioclimático para entender ciertos procesos. Aquí los podéis ver, pues por ejemplo el calentamiento sensible, el enfriamiento evaporativo que acabo de comentar o refrigeración adiabática, que consiste en que simplemente yo para la misma temperatura aumento la humedad, lo que me hace que se me reduzca esa temperatura a la vez porque estoy pasando a otros niveles de humedad relativa. Bueno, aquí que se explica con mayor detalle, ¿vale? Procesos que tienen que ver, quizás a lo mejor alguno de ellos, ya no solo con estrategias pasivas, sino con estrategias activas. Y si no recuerdo mal, creo que metimos algún ejemplo de lo que puede ser los ciclos de las máquinas de aire acondicionado. Bien, en ese sentido es interesante que pinchéis en la guía explicativa. Creo que merece la pena, sí, que os paréis a analizarlo y que es la herramienta básica, insisto, del análisis climático. Vale, luego tenéis aquí una píldora informativa que llamamos, que tiene que ver con cuándo protegerse de la radiación solar y cuándo favorecer su captación. Y es que a partir de aquí nos salta otro diagrama que tiene que ver con el cálculo de grados día. De nuevo, aquí tenéis una guía adicional para visualizar o entender mejor de qué se trata estos gráficos de grados día, que más de forma muy resumida lo que nos hace es indicar cuándo se necesitan aportar calor para tener las condiciones de confort, ¿vale? Y aquí vemos como efectivamente en enero, diciembre es donde las barritas aumentan más hacia la zona de grados día de calefacción hasta que llegamos a marzo, abril
en el que pues no va a hacer falta calentar mucho, y luego ya empezamos con la zona más de la estaciones más cálidas, donde los grados día de refrigeración empiezan a ser más altos. Solo una matización: esta visualización o este sistema de los cálculos de grados día es un método sencillo, aproximado, que además solo se suele utilizar en vivienda, con lo cual si a lo mejor en vuestros proyectos tenéis varios usos y uno de ellos es pues, residencia de estudiantes o vivienda o algo que se asimile a vivienda, es cuando realmente sí que podréis aplicar esto de manera correcta, porque si no, los grados día a nivel, por ejemplo, de oficinas no son correctos, porque las aportaciones de calor internas y todo, y tanto de las personas como de los aparatos y equipos que hay en una oficina no son los mismos que en una vivienda, con lo cual los cálculos de grados día no son aplicables a otro tipo de uso más allá de la vivienda. Pero sí que nos permite a tener una primera aproximación, y esto acompañado con el diagrama bioclimático de Givoni, porque además se basa un poco en lo mismo, nos puede ayudar a entender que pues, en la medida en que los grados día de calefacción son altos, deberíamos captar radiación solar para tener calor gratis, y en la medida en que esto se empieza a reducir, pues incluso pasamos a tener grados día de refrigeración, deberíamos hacer lo posible por protegernos de la radiación solar para reducir esos grados día, porque estos grados día se basan simplemente en el clima y ya, y desde el momento en que yo tengo mi edificio, pues voy a suponer una obstrucción o una facilitación de esa radiación solar para provocar que estos grados día no sean tan reales en el interior del edificio. Es de lo que se trata. Entonces, aquí con esta visualización yo podría decir que a partir de mayo, finales de abril-mayo, debería empezar a tener protecciones solares que sean eficaces en esa temporada del año. Por supuesto, junio, julio, agosto, septiembre totalmente protegido, debería buscar protecciones solares o huecos que estén protegidos con respecto a la radiación solar, y en octubre, noviembre ya empiezo a necesitar captar calor, con lo cual de forma pasiva, si es posible, debería diseñar protecciones solares que me permitan efectivamente que haya una captación solar a partir de octubre-noviembre, y que me va a favorecer el hecho de la demanda energética que requiere mi edificio por su diseño. Vale. Insisto, la guía adicional lo contamos con un poquito más de detalle. Y creo que voy a repasar ya dos de las herramientas que están interrelacionadas y que tienen que ver con, primero, ser consciente de las obstrucciones solares que me vienen de los edificios colindantes, y por otro lado de la optimización de lo que sería mis protecciones solares. Entonces, en implantación y orientación tengo esta posibilidad de visualizar cómo influyen los edificios cercanos en el soleamiento de una fachada. Entonces, lo primero de todo es insertar el azimut de la fachada. El azimut es el ángulo que forma un vector que es perpendicular a la fachada con el sur. Entonces, si mi fachada está orientada a sur, tendré 0 como azimut. Si tiene una desviación hacia el este de 10 grados, por ejemplo, tengo que poner -10, y entonces veo cómo se mueve este gráfico, que ahora explicaré con un poquito más de detalle. Y adicionalmente, para visualizar, esto lo voy a borrar, ahora lo inserto, necesito solo 2 datos de manera muy simplificada. Bueno, en cualquier caso, aquí lo que veis es un diagrama cilíndrico desarrollado del recorrido del Sol. Es decir, si yo figuro que tengo un cilindro rodeándome cuando estoy de pie, en mi situación, en mi ubicación concreta, eso sería la proyección del recorrido que tiene el Sol a lo largo de los diferentes meses del año, mirando hacia el sur. De tal manera que veis aquí el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, tiene un recorrido que, si me fijo en el recorrido, sale por el este con una desviación de -60 grados más o menos con respecto al sur, y se mete por el oeste con esa misma desviación que hacia el sur. Y aquí lo que veo es qué altura alcanza
el sol en ese solsticio de invierno, que en este caso pues estará como en 26-27 grados de altura, que es el sol, es el ángulo que define mis rayos solares cuando estoy perfectamente orientada a sur. Lo mismo con cualquiera de las orientaciones. Entonces, en este caso, tengo toda una serie de proyección de la geometría solar en función de mi ubicación para cada uno de esos meses. Los claves son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Luego tengo los equinoccios que se superponen y luego tengo los meses intermedios entre cada una de esas dos situaciones, solsticios y equinoccios. Entonces, lo que viene aquí, lo que tiene aquí de interés es que de manera simplificada, porque lo que consideramos es como si tuviéramos un edificio continuo, en la herramienta verde sí que lo tenemos para realizar una poligonal completa, pero aquí simplemente lo que decimos es la distancia de mi fachada al edificio que yo tengo enfrente, por ejemplo, esos 9 metros que había insertado antes, y la altura del edificio, ¿vale? Entonces, en realidad esto me está marcando que todo esto no va a recibir, mi fachada no va a recibir sol en estas épocas del año. Es decir, no la fachada completa, sino como estoy aquí rellenando la altura global del edificio, la parte inferior del edificio no va a estar recibiendo radiación solar, todo lo que bloquea esta proyección de ese edificio que yo tengo enfrente. Entonces, en invierno, los que estén en la planta baja no van a recibir ni un rayo de sol. Luego 21 de noviembre, 21 de enero tampoco, y 21 de febrero, 21 de octubre prácticamente nada, porque va a recibir aquí un poquito, pero incluso con un ángulo de incidencia sobre la fachada muy, muy oblicuo, de tal manera que ni siquiera me va a servir de captación solar. Y justamente cuando más... ¿Sí? Una pregunta, Raquel, perdona que te corté. Cuando dices enfrente, te refieres que estuviera a norte, ¿no? A sur, perdona. Sí, recurro un poco a lo que es el enunciado de este ejercicio que proponíamos. Si en teoría yo estoy trabajando sobre esta parcela y sé que este edificio está a 9 metros y que tiene una altura de 14 metros, claro, trabajo con los datos de la fachada sur. Podría trabajar también, por supuesto, con los datos de la fachada este y la fachada oeste. Entonces, a partir de ahí, tengo que hacer una simulación para cada una de las fachadas. ¿Vale? Todo depende de la orientación de mi fachada, en realidad. Entonces, trabajando con esa orientación sur, que en realidad en el ejercicio habíamos dicho que fuera plenamente sur, pues aquí es lo que tendríamos, claro, cuando es sur completamente, en general, con esta simplificación vamos a tener un comportamiento como bastante simétrico, vamos, simétrico del todo. Y sí que una puntualización en la guía de uso la podéis abrir para tener también más matización de lo que significa utilizar este diagrama, pero en cualquier caso, como decía, lo que me bloquea el edificio completo es si meto la altura completa, pero si yo quiero trabajar con diferentes ventanas en diferentes posiciones, lo que tengo es que calcular la diferencia de altura, ¿vale? Entonces, si yo en una planta cuarta lo que hago es simular la obstrucción que me está dando este edificio que tengo enfrente, tengo que aplicar los números de otra manera. Es decir, en lugar de la altura global, restaré la altura que tengo aquí con respecto a la altura del edificio que tengo enfrente y listo. Entonces, si trabajara, por ejemplo, con una planta primera, pues le reduzco teniendo en cuenta a lo mejor que una planta baja tiene más altura, le pongo 10 metros, la altura del edificio que tengo enfrente y vemos cómo efectivamente eso se ve disminuido la obstrucción que me dan los edificios que tengo enfrente. Bueno, eso me ayuda al menos a, si tengo posibilidad de orientar de una u otra manera mi edificio, ser consciente de lo que ya el contexto que tengo edificado me permite hacer. Entonces, para que luego ya pueda, por el diseño propio que me afecta a mí, por mi propio diseño, optimizar otras cosas, pero al menos tomar conciencia de lo que ya de por sí me está limitando la ubicación del edificio y cómo podría optimizar esa orientación. Entiendo, para construcción de árboles no te serviría esto, ¿no? Para no, a ver, podría simular, claro, se podría simular si tienes una hilera de árboles con una altura homogénea, porque aquí normalmente el edificio de enfrente ya es raro que sea una barra tipo prisma continuo,
pero para facilitar el uso de esta herramienta, que era la intención, no queríamos meter muchísimos datos complejos que me permitieran construir esa poligonal de los edificios que yo tengo enfrente. En verde ya os digo que sí que está construido de manera más concreta, ¿no?, con respecto a lo que yo tengo, pero yo podría simular cualquier cosa teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el gráfico, ¿no?, con las simplificaciones que tiene. Vale, vuelvo a energía y ahora sí me gustaría abrir también esta última píldora informativa, que es el tamaño adecuado de las protecciones solares. Que de fondo utilizamos el mismo diagrama cilíndrico del recorrido del Sol, ¿vale?, que en la anterior. Lo único que tenemos que insertar unos poquitos más de datos más allá de los que he insertado previamente. Entonces, siempre la herramienta carga automáticamente lo que es la situación de por sí. Bueno, puedo poner los 0 grados que habíamos dicho de la fachada sur. Recordad que siempre está la guía de uso explicativa, pero para visualizar de manera concreta cómo, más allá de las obstrucciones que me provocan los edificios, puedo protegerme del sol con protecciones solares horizontales, pues primero voy a tener que insertar la longitud de la ventana en metros, la altura de la ventana propia. Si tengo este alero, este elemento de protección solar... ¿La altura es la altura de arranque? ¿Perdón? ¿Es la altura de arranque de la base de la ventana? Sí, es de... No, perdón. La altura que tengo es de la altura propia de la ventana. Porque aquí, independientemente de la altura que tenga con respecto al acabado interior, lo que estoy planificando es esa protección teórica horizontal para ver su eficacia. Entonces, sí, es dimensiones propias en este caso. Y lo que sí que aquí tengo que señalar es que si tengo efectivamente esa protección solar, si dejo 0, quiere decir que mi protección solar empieza inmediatamente después de acabar la ventana, es decir, a la altura del dintel, y si no, pues puedo meter una separación, por ejemplo, de 20 centímetros. Recordad que aquí metemos siempre en metros. Y luego también, si no meto ningún dato aquí, en saliente del alero derecho y saliente del alero izquierdo, lo que interpreta la herramienta es que mi protección solar se acaba justo en la longitud de mi ventana, pero puedo poner de nuevo pues, que mi protección solar sobrepasa lo que sería la longitud propia de la ventana. Y el dato clave final es el fondo del alero, que es lo que me ayuda de manera muy clara esta herramienta. Es decir, puedo empezar con 60 centímetros, por ejemplo, y puedo visualizar. Y a partir de aquí, y permitidme que abra de nuevo esta otra herramienta, aquí que habíamos llegado a la conclusión de que en mi caso para vivienda sería bueno empezar a protegerme de la radiación solar hacia abril-mayo y hasta octubre-noviembre y favorecer su entrada en los meses, en el resto de meses. Entonces me vengo aquí y veo que mi protección solar efectivamente me está protegiendo, pues en las horas centrales del día me llega a proteger incluso en los equinoccios, cosa que a lo mejor todavía podría favorecer un poquito la captación, aunque hemos visto que era abril-mayo, con lo cual creo que estaría bastante optimizada. Y veo cómo en todo el recorrido que me llega a esa fachada a través de ese hueco del sol en el solsticio de verano, no me va a entrar ni un rayo de sol en la ventana, lo cual quiere decir que más o menos tengo optimizada la protección solar para esta orientación de esta fachada, obviamente. En el momento en que cambio la orientación, las protecciones solares, según me aproximo al este, las protecciones solares horizontales empiezan a no ser eficaces porque tengo que empezar a poner aleros súper pronunciados y llega un momento en que ni siquiera me sirve. Entonces, la tendencia es a tener protecciones solares verticales cuando tengo orientaciones este-oeste. Pero bueno, vemos cómo efectivamente dejo completamente despejada la posibilidad de captación en invierno hasta llegar a los equinoccios y luego ya, en realidad esto es de nuevo una simplificación, normalmente esto es una poligonal,
más o menos se adaptaría bastante a lo que es el recorrido del Sol. Entonces, esto es una herramienta que creo que es muy útil para ver de manera muy rápida cuál sería, de manera optimizada, mi forma de la protección solar. Añadimos además la posibilidad de ponerle como unas orejeras a lo que sería la protección solar, no tanto por las orejeras en sí, sino por simular esa situación en la que a lo mejor tengo una terraza que está un poquito retranqueada y que inevitablemente tengo unos laterales, uno o dos, pero efectivamente dar esa posibilidad. Entonces, ese retranqueo dependerá si se ajusta al fondo del alero, le pondré los 60, o si a lo mejor tiene un retranqueo menor, le puedo poner menos, pero en general es un número independiente que puedo colocarle. Meto lo mismo que el alero para que se vea. Entonces, veo cómo además, si tengo esa situación de retranqueo de la terraza o por lo que sea, tengo un elemento separador con una terraza contigua, pues me voy a quitar la posibilidad de captar sol en esos momentos. Que es relativa, porque en realidad, en general, consideramos que cuando tengo un ángulo de incidencia de la radiación solar que es mayor de 60 grados, la captación ya no es eficaz, para bien y para mal, quiero decir, tanto en verano como en invierno, llega un momento en que aunque yo esté recibiendo el sol, por la naturaleza de la más o menos tangencial que sea los rayos solares a mi elemento captador, pues empieza a ser menos eficaz, ¿vale? Raquel, ¿y si pones varias lamas, también es posible? No, esta posibilidad que probablemente sea una de, vamos anotando sugerencias si queremos tener la posibilidad efectivamente de ubicar varias lamas que me definan una protección solar en vertical. En realidad esta herramienta está orientada mucho a lo que sería el diseño de las protecciones solares en horizontal, porque También podrías poner varias, ¿no? En horizontal. sí, también podría ser, desde luego. Pero las protecciones verticales son eficaces siempre en ese sentido. Por eso el diseño en sí, lo que es más importante es que en unas protecciones verticales que podrían ser fijas, sí que sería interesante visualizar cómo es la entrada de radiación posible en ciertos meses del año, aunque podría ser molesto, y cómo me bloquea completamente en los meses más calurosos. Pero lo que sí que desde luego se busca que además sean materiales altamente reflectantes, porque si hay algo que me permite la protección horizontal es que la entrada de luz, al estar orientado cuando uso ese tipo de protecciones más bien hacia el sur, va a seguir entrando sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en las protecciones verticales voy a obstruir mucho el acceso a la luz, con lo cual sí que se suele trabajar donde me para la radiación solar con materiales reflectantes y su posición me permita que el reflejo de la radiación solar, de la iluminación hacia el interior, no disminuya de manera drástica porque tengo unas protecciones solares eficaces. También es muy habitual trabajar con protecciones solares verticales que sean móviles, ¿vale? Para que en función de la estación y de las temperaturas yo pueda provocar que haya esas protecciones verticales, se alineen con la radiación para que permitan su acceso, o lo contrario, en épocas estivales me permita su obstrucción, pero que no impida la entrada de luz a la vez, sino que se trabaje con materiales altamente reflectantes que provoquen que haya una obstrucción solar, pero a la vez tenga unas buenas condiciones de iluminación en el interior. Una pregunta en los datos que has entrado, la separación del alero que has puesto a 20 centímetros, ¿te refieres que está debajo del dintel o encima del dintel? Sí, encima del dintel. De nuevo, en la guía de uso especificamos, aquí explicamos lo del azimut de la fachada, ¿vale? Y qué significa cada una de esos elementos que aparecen. Entonces, esta sería la altura de separación entre, efectivamente, y me imagino que tu pregunta va por la posibilidad de instalar lo que se llaman estanterías solares, ¿no? Sí. Que es un poco la función que tienen las lamas verticales que he comentado antes, pero en este caso lo que se hace es desplazar lo que es la protección solar hacia abajo
de tal manera que se permita la entrada de la iluminación natural a través de la reflexión del propio elemento horizontal, y dejando muy poquita posibilidad de captación aquí. Por eso las estanterías solares, más allá además de tener en general una o dos como mucho de esas estanterías, lo que se hace es que están en la parte alta de la ventana. Primero, por no obstaculizar la visión, y por otro lado por reducir en aquella zona que se queda desprotegida la captación solar en esas zonas. Pero entonces aquí lo entrarías en negativo. Lo entrarías en negativo, sí, efectivamente, pero la herramienta sí que no calcula qué parte se te queda desprotegida, porque no está pensado para ello. Entonces, te va a considerar todo, ¿vale? Entonces, habría que hacer una modificación de esta herramienta para considerarlo de manera adecuada. O sea, a priori, la herramienta de protecciones solares no está programada para tener esa situación. De nuevo, la gran dificultad de hacer a la hora de diseñar esta herramienta fue mantener ese equilibrio entre facilidad de uso y utilidad de la herramienta, teniendo en cuenta que son primeras fases de diseño. Entonces, ese ha sido un poco lo que ha guiado las decisiones a lo largo de la elaboración de esta herramienta. No queríamos una herramienta de simulación para primeras fases de diseño, ya las hay. Tampoco queríamos una guía sin más de uso que nos diga cómo diseñar un edificio bioclimático, sino que a través de una herramienta nos diera pautas de cómo hacer ese proyecto que me permita tener esas pautas de actuación de manera adecuada. Entonces, sí, somos conscientes de ciertas deficiencias, pero manteniendo la idea ni siquiera yo lo llamaría deficiencia, porque en realidad es algo que es una elección hecha sobre todo para mantener la facilidad de uso de la herramienta, como comentaba. Que aún así tiene su complejidad si profundizamos, porque una de las grandes ambiciones también de esta herramienta era pues poder hacer rápidamente una evaluación, decir, vale, voy a jugar un poquito, pero no me paro mucho a ver cómo hago la cosa. Pero si quiero definir de manera muy, muy concreta otro tipo de elementos o obtener estrategias y pautas de cómo alcanzar los objetivos que yo quiero, realmente la herramienta tiene mucha más profundidad, sea a través de las diferentes mini herramientas que la conforman o a través de las píldoras informativas, de las recomendaciones, etc. Vale. Judith, ¿queríais también que repasase un poquito lo de los materiales? ¿O queréis que previa a eso, si hay alguna pregunta al respecto de la parte de energía, la lancéis? ¿O si hago una breve revisión de lo que sería la parte del análisis de ciclo de vida y ya lanzamos todas las preguntas? Lo que prefiráis. Yo creo que sí puedes hacer una pincelada de la Vale. sede y después entrar ya directamente con preguntas de alumnos de Vale. lo que queréis que profundizar aquel. Vale, pues intento ser breve. En el análisis de ciclo de vida de los materiales, lo que intentamos es llamar la atención sobre la necesidad de la circularidad en el uso de los materiales, de tal manera que se reduzca lo máximo posible el uso de materias primas y que el ciclo de uso de esos materiales, una vez que construye un edificio, vuelvan a entrar en el ciclo de utilización de la edificación nueva y no vayan a vertedero, que es como el principio lineal que se ha estado aplicando hasta ahora. Entonces, el análisis de ciclo de vida de materiales lo que me permite es cuantificar impactos de los materiales a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde que se extraen hasta que el edificio se deconstruye, con lo cual implicaría, pues eso, todos los impactos que me produce un material en su fabricación, transporte, etcétera. Lo único que el análisis de ciclo de vida contiene, hay una norma UNE que lo define y que contiene toda una serie de impactos ambientales. Nosotros hemos seleccionado como los más característicos, que son la energía embebida,
y el CO2 embebido. También se suele llamar incorporado, CO2 embebido o incorporado, porque quiere decir que ese material lleva una mochila de CO2 ya incorporado según la coloco en el edificio. Entonces, se trata aquí de analizar más allá de lo que el edificio consume y emite en su uso, sino también en su fabricación, en su construcción principalmente. Entonces, más allá de realizar un análisis de ciclo de vida completo por esa ambición de mantener un equilibrio de facilidad de uso y de su utilidad y de intentar comprender conceptos, es que proponíamos hacer el ejercicio solo en las fachadas para ver un poco los elementos que se comparan y luego ya en el resto pues simplemente tratar de hacerlo para el resto de elementos del edificio y listo, aunque en la realidad se haría un análisis de ciclo de vida completo. Como comentaba Judith, esto de hecho va a ser una exigencia que ya empieza a ser en algunos países y de la misma manera que ahora tenemos la obligación de hacer un certificado energético si se quiere acabar un edificio, si se quiere justificar un edificio de cara a la normativa, empezar a ser obligatorio hacer ese análisis de ciclo de vida de los materiales para conseguir esa circularidad de la economía a la que se ambiciona desde Europa. De hecho, uno de los bloques de actuación del Pacto Verde Europeo justamente es la economía circular y ya hay varios documentos aprobados en cuanto a la circularidad de la economía y el análisis de ciclo de vida. Entonces, pasando a ver un poco los elementos que conforman ese análisis de ciclo de vida, bueno, aquí podemos utilizar esta herramienta, por un lado, por su objetivo global, que es obtener un resultado completo del análisis, o probar varios materiales. En este sentido, lo que puedo hacer es el análisis completo de la fachada. Entonces voy a poner que mi fachada va a tener una superficie de huecos de 20%. Aquí en el ejercicio proponíamos una composición de la fachada en SATE, ¿vale? Bastante convencional en este sentido. Entonces, de manera simplificada, pues lo que se suele hacer es desde fuera hacia adentro colocar los materiales, aunque obviamente en el análisis de ciclo de vida no va a influir, pero si empiezo por si algún material no existe porque nuestra base de datos aquí está limitada, la iremos ampliando, pero la realidad es que está limitada, pues puedo simular que el acabado interior es asimilable a asimilable a un mortero de cemento de 2 centímetros de espesor y veo aquí cómo la herramienta ya me carga pues una densidad y luego la cantidad de megajulios que tengo de energía embebida por metro cuadrado de material, ¿vale? Y la cantidad de kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de material. Entonces, la herramienta calcula una puntuación global de 0 a 5, pero es autorreferenciada, lo cual quiere decir que puede que algún material aquí salga muy bien porque dentro de la lista está en el top de los que son buenos para este análisis, pero pueden existir materiales más eficaces, de eso no hay duda. Es una autorreferencia, una lista autorreferenciada, esta base de datos, y esto, por eso, una de nuestras ambiciones es mejorarla según avance la mejora de bases de datos existentes en nuestro país. Entonces, 5 sería el mejor, 0 el peor, de tal manera que en este sentido, pues lo que corresponde es ver, por un lado, la puntuación de manera específica para cada uno de los materiales y luego en el global, y puesto que aquí ya he señalado que tengo un 20% de huecos, se está aplicando ese 20%. Si no añado nada aquí, va a contar con que es lo peor. Bueno, sigo insertando materiales, puedo insertar el aislante directamente, puedo seleccionar un EPS, que es lo medio, que es lo que inicialmente se había considerado. Voy a meter 15 centímetros, creo que al final metimos, ¿vale? Y entonces ahí, una vez que cargo el espesor, de nuevo tengo lo mismo. Y veo que en este caso el EPS, que a nivel de impacto de energía embebida y de CO2 equivalente, como que no es de los mejores. Si cargo, por ejemplo, la celulosa, que suele ser uno de los que mejor comportamiento tienen, pues voy a ver cómo efectivamente es de los materiales que mejores resultados tiene en el análisis de ciclo de vida completo.
La Lo que dificultad de llamas la... celulosa es fibra de fusta, de fibra de madera. La Sí, palabra celulosa, vale. sí, vamos, es derivado de la madera. La única dificultad es que probablemente en este modo de aislar, que es un SATE, necesitamos que el panel de aislamiento sea rígido y hasta donde yo sé, la celulosa se utiliza mucho en desmembrada o en paneles, pero que no son rígidos y que no permiten que se moje, ¿no? Porque hay Vale, pero materiales de... podrías usar, aquí podrías hacer corcho, porque corcho sí que También, lo sí, hacen en SATE. Lo tienes. efectivamente. ¿Vale? Donde vemos que el corcho sí que llega al 5 y si cargamos el poliuretano, por ejemplo, que suele ser de los peores, pues también está muy al nivel del EPS también. Entonces, esto nos permite, por un lado, comparar material a material y tomar ciertas decisiones al respecto y luego ver en lo global. En lo que es las ventanas, vemos muy bien reflejado lo que es esa autorreferencia que os comentaba. Si seleccionamos la madera, pues va a ser el 5. Tenemos solo 3 posibilidades de materiales con sus matices, ¿no? Madera, metálico con o sin rotura de puente térmico, aluminio con o sin rotura, vamos, 4 opciones, aluminio con o sin rotura de puente térmico y PVC. El PVC pues será de los medios, el aluminio probablemente será de los peores. Uy, aquí hay un error. Un segundito. Bueno, lo tendré que revisar. Veis efectivamente que el aluminio es uno de los peores y junto con el metálico y la madera probablemente será el mejor. Entonces, claro, en ciertos materiales los rangos son muy radicales, por así decirlo, ¿no? Porque de repente no hay cosas intermedias que sean más graduales. Lo mismo, pues cuando yo defino el vidrio me pasa un poco lo mismo. Y eso también entra en relación con un poco el equilibrio que yo quiera entre eficacia a nivel de comportamiento del edificio con lo que me supone el uso del material a nivel de análisis de ciclo de vida, porque un vidrio con cámara bajo emisivo pues va a tener unos comportamientos muy buenos térmicos, sobre todo con respecto al invierno, pero claro, en contraposición en el análisis de ciclo de vida realmente no sale tan bueno. Pero lo que es importante es lo global, algo que la herramienta verde sí que hace, es decir, lo que hace es calcular el impacto de energía y de CO2 no fragmentado por uso y demás, sino que lo junta todo en el análisis, tanto el comportamiento de la operación del edificio como de los materiales en sí. Entonces, ¿Por qué el bajo emisivo es tan malo? ¿Es porque luego no puede reciclar el vidrio o porque esas láminas son tremendas en cuanto a energía embebida? no, bueno, si nos fijamos en los números, la diferencia no es tan grande. Aquí serían energía embebida 445, 584, porque empiezo a incorporar materiales que requieren de... Pero en el cómputo global es lo que decía, como al final ADES lo que hace es hacer una escala de valoración autorreferenciada y como solo tengo 3 posibilidades, el vidrio sencillo forzosamente será el 5 y lo peor será el vidrio con bajo emisivo, lo cual no quiere decir que la diferencia sea tan fuerte, con lo cual si mi apuesta es en una ubicación fría tener un comportamiento óptimo a nivel de funcionamiento del edificio, me voy a ir de cabeza a que mis vidrios sean adecuados porque en el cómputo global no es tan gorda la diferencia, pero voy a ganar mucho con respecto al comportamiento en el uso del edificio. Vale. Entonces, este comportamiento o esta puntuación autorreferenciada que normalmente se utiliza para facilitar un poco la valoración en ADES, en realidad, como decía, en verde se utilizan directamente los números y se comparan números, no esa escala de valoración. ¿Vale? Por eso metemos todo, ¿no? Porque nos permite realmente ver la escala con la que está contando ADES para valorar en el resultado final, pero yo puedo hacer un filtro con todos los demás datos que aparecen y evaluar hasta qué punto un incremento en esta autorreferencia es tan significativo como pueda parecer. ¿Vale? Y bueno, solo para terminar,
esta es una gráfica que han hecho nuestros compañeros del GBC alemán, el DGNB, donde han ido analizando con las diferentes normativas térmicas que han ido teniendo a lo largo de su historia y desde que hay una exigencia térmica y los diferentes estándares que han ido surgiendo, como si yo me fijo que esto es el rojo es la calefacción, el naranja es el agua caliente sanitaria y así para resumir, el gris es lo que es el CO2 embebido, perdón, la energía embebida en los materiales. Vemos que efectivamente cuando mi comportamiento en el uso del edificio no está optimizado, la parte específica de embebido de energía no es tan importante, pero desde el momento en que empiezo a optimizar el uso de mi edificio, pues mi energía gris, que es una de las formas también en las que se llama la energía embebida, empieza a ser importante y entonces tengo que actuar también sobre esos elementos para que de manera global el edificio sea eficaz o sea conveniente a nivel de comportamiento energético, no solo en funcionamiento y de emisiones de CO2 asociadas. Y bueno, un poco más, ahí podréis ver los resultados, que también es una de las claves que os puede ayudar y donde tenéis margen de mejora individualmente en cada una de las categorías que tenemos, que son energía, materiales, agua, calidad del ambiente interior y adaptación al cambio climático, pero también veis por impactos cómo se puede localizar dónde tengo impactos que todavía son mejorables. Entonces, en este lado, la evaluación expresa el porcentaje de reducción de impacto que el edificio alcanza para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el cambio climático veo que estoy alcanzando una reducción de impactos con respecto al impacto de un edificio estándar bajita, que todavía tengo mucho margen de mejora. En el 6 tengo generación de residuos, pues por las opciones que he ido seleccionando en residuos que aparecerán en materiales, he hecho un esfuerzo específico también para obtener estos resultados y tengo menos margen de mejora, aunque todavía me queda ese margen de mejora, pero veo que muchos de los impactos todavía puedo mejorar. Entonces, en este caso, podéis ver qué peso tiene cada uno de esos impactos en la valoración global, pero, por ejemplo, si me voy a cambio climático, el impacto específico de cambio climático viene dado por lo que tengo en energía, que supondrá un 53% del peso, es decir, que si yo tengo margen de mejora en el impacto de cambio climático, realmente donde primero me tengo que ir es a la categoría de energía para optimizar aún más aquellos elementos que me aparecen en energía. Luego, si me voy a materiales, por ejemplo, veo que el peso de este área en el impacto de cambio climático ya es más pequeñito, un 17%, el agua no entra, la calidad del ambiente interior, 3%, y en adaptación al cambio climático tenemos el restante, que sería el 27%. Para cada uno de los impactos puedo ir viendo efectivamente dónde tengo margen de mejora y en qué categoría debería fijarme antes, porque es la que más afecta a ese impacto de manera concreta. ¿Vale? Que es uno de los ejercicios también que deberíais hacer, ¿no? Una vez que hacéis la primera evaluación y entiendo que al principio no tenéis muchos elementos definidos, pero aparte de optimizar aquellos que sí que ya los tenéis, lo ideal es ir visualizando dónde os queda margen de mejora y ver en qué puntos específicos podéis y cómo, que es de lo que se trata con esta herramienta, visualizar cómo podéis aplicar ciertas estrategias que permitan la mejora con respecto a los impactos de manera global. Vale, creo que estaría bien ahora pedir a los alumnos si alguno tiene un resultado que quiere compartir o si tiene una pregunta, aprovechar que Raquel está aquí. Eso es.
O preguntar directamente a ver quién le ha salido 5, quién le ha salido 4, ¿no? Sí. ¿Quién no tiene un 5? Exacto. Yo tengo un 3, pero es por los materiales que no los tenía muy definidos. Entonces, bueno, también es verdad que llega a un punto de detalle que, por ejemplo, en el caso de agua, en el que se trata toda la parte de grifos y tal, que está bien tenerlos en cuenta antes del diseño, pero que es un nivel que todavía no se ha llegado. Pero bueno, más o menos se ha ido estimando o de, yo qué sé, cuando había que seleccionar pues algún tipo de grifo de bajo caudal, pues decías, ¿por qué no? Y ponías directamente el tic, ¿sabes? Para que luego te saliera buena nota. Pero más o menos ha servido para ser conscientes de la importancia que tiene el diseño luego cuando lo tengamos ya claro, lógicamente. O sea, es más entender la metodología que el resultado que te da 3 en mi caso, ¿sabes? Pero bueno, eso. Sí, esa es la gran utilidad de la herramienta. Ser conscientes de los puntos en los que me tengo que fijar y luego modificar mi diseño que a priori yo tenía o adaptarlo de tal manera que optimice en relación a la sostenibilidad. Y también en cuanto a resultados, por ejemplo, cuando tienes uno muy bajo, para mejorarlo ya directamente vas a la ficha de recomendaciones, ¿no? Que es cuando se proponen algunas soluciones constructivas en cuanto a aislamiento y ventilación, o simplemente vas modificando en la hoja de ese campo, por ejemplo, de materiales, vas modificando ahí los parámetros para que te dé mejor. No te está dando como una solución, prefiero en la evaluación por impactos, no te está dando como una solución global en la que una afecte a la otra, ¿sabes? No sé si te he entendido bien, pero la cuestión es que, por un lado, lo que las recomendaciones hacen es, por ejemplo, si yo señalo que quiero implementar una estrategia de verano con ventilación natural, la recomendación me dice cómo, es decir, si tengo interés en implementarla de manera que sea eficaz, deberé seguir un poco esa guía a la hora de proyectar mi edificio, pero no tengo la posibilidad de meter los datos aquí y que la herramienta me diga, sí, está bien hecho. Eso es un paso más allá y en Verde sí, por ejemplo, tenemos esa herramienta de ayuda donde metes ciertos datos, por ejemplo, de iluminación natural y me va a decir una evaluación de si está funcionando o puedes ver que a lo mejor tienes mucho fondo de una sala y entonces en realidad como se reduce drásticamente según voy profundizando en la sala la iluminación natural, si tengo una iluminación unilateral, la herramienta sí que me va a decir aquí. Aquí lo que pasa es que las recomendaciones me dicen cómo, pero no lo hacemos directamente figurar de una manera específica en la herramienta por ese tema que os comentábamos del equilibrio entre facilidad de uso y utilidad de la herramienta. Entonces, sí, efectivamente, cuando son medidas, como en términos generales, cuando son medidas que simplemente yo digo si las voy a cumplir o no, la evaluación va a ser automáticamente positiva. Lo que me tengo que preocupar es por enterarme bien de cómo se proyecta bien para que yo tenga una ventilación natural eficaz, que utilice la inercia térmica de manera adecuada, etc. Luego, por supuesto, que tengo herramientas de ayuda, como puede ser esta cuestión que comentaba de la cuantificación, pero la cuantificación que yo haga aquí a través del diagrama bioclimático, en realidad, o de las opciones que yo vaya seleccionando en el diagrama bioclimático, no van a influir en la valoración, porque sería ya muchísimo más compleja la herramienta y en realidad lo único que tengo que señalar aquí es que lo voy a cumplir, pero tengo que ocuparme de saber cómo, ¿no? Vale, sí, desde luego. Y luego también tenía dudas más por la herramienta en sí, de la manera en que se ponderan los datos hacia el final. Por ejemplo, porque cada pestaña que se configura, pues se supone una nota, ¿no? Al final, o sea, la manera de programar esta herramienta, más que la metodología en sí,
Claro, porque luego cuando te sale la gráfica de los resultados es como si fuera magia, ¿no? O sea, me refiero, Sí. porque claro, cada cosa tiene su nota y cada cosa tiene su tic, si es verde, naranja o rojo, pero claro, Sí, pero a veces es, por ejemplo, sí o no directamente, ya no es una cuestión de número, es, por ejemplo, la ventilación. Indica si es ventilación natural, si está protegido contra el sol o la herencia térmica, pero eso, o sea, es un sí o un no, o sea, directamente es un 1 o un 5, ¿no? O sea, no hay un valor. claro. Efectivamente, aquí lo que hacemos es, por la parte que le corresponde a esa estrategia, le damos una valoración pasado por el filtro de los impactos y el peso que tiene cada categoría. Entonces, esto es un poco lo que ilustro aquí. Cada categoría se ve o influye, mejor dicho, en los impactos que son evaluados en la herramienta. Y para explicarlo de manera más correcta y fehaciente de lo que hace la herramienta, en realidad lo que hace la herramienta es cruzar una matriz de impactos criterios de tal manera que lo que tiene el peso, lo que hacemos es calibrar el peso de cada uno de los impactos, ¿vale? Cambio climático tiene un 13%, 8,7% tiene el agotamiento de recursos materiales y así sucesivamente. Y luego vemos como cada una de las estrategias o de los criterios específicos que componen cada una de las categorías y subcategorías que aparecen en ADES tienen una influencia o no, cada vez que se rellena la celdita en verde, tienen una influencia o no en ese impacto. Entonces, detrás de cada una de estas estrategias hay un peso asociado al impacto de tal manera que todas estas suman un 100% del 13%, ¿vale? Y es lo que nos hace, ese cruce de impactos criterios es lo que nos da el peso que cada una de las categorías tiene en la evaluación, que es el siguiente que os voy a enseñar. Pero sí, detrás está una matriz no de mucha complejidad, pero sí que asimila un poco lo que hace verde y es cruzar pesos de impactos con pesos que tienen cada una de las categorías. En este caso, la gran diferencia con respecto a verde es que como no tenemos la manera de construir en términos absolutos lo que es un número para cada uno de esos impactos, lo que se hace es hacerlo de manera cualitativa y aproximada. Con lo cual, aquí hay unos porcentajes, por así decirlo, que son fijos, en el sentido de si la implementación de estrategias bioclimáticas supone un 10% o un 20% o lo que sea de este 13%, lo que voy a hacer es que si las cumplo todas tengo ese 20%, si voy quitando algunas ya voy reduciendo ese 20% máximo que puede tener de peso esa estrategia directamente en ese impacto. Y así sucesivamente. Verde, sin embargo, lo que hace es que en lugar de calibrar la herramienta, claro, esto, ¿cómo lo calibramos? El peso que distribuimos para cada uno de los impactos lo hacemos conforme a la situación de la construcción en el momento actual y lo que suele ser la normativa de manera concreta. Entonces, pues solemos ver un poco lo que va teniendo la evolución en verde, que es más la referencia directa. Pero en verde lo que se hace es que cambio climático en realidad no debería depender de que a la energía yo le diga, vale, es que la energía tiene mucho peso, sino que si yo voy sumando el indicador con su unidad para cada una de esas categorías y detrás de cada una de esas estrategias hay un número absoluto completo, puedo hacer el cálculo, independientemente de que luego haya un reparto específico de cada una de esas categorías. Aquí en ADES vienen prefijadas, de tal manera que en energía, en realidad, el peso de las áreas en la evaluación de ADES es este. Tengo un 47% casi de la energía, los materiales 16,7%, adaptación al cambio climático 19% y los otros dos de agua y calidad del ambiente interior que más o menos tienen lo mismo. Pero esa es la gran diferencia entre verde y ADES. ADES, como funcionamos mucho en términos cualitativos, le asociamos un número detrás, pero es una abstracción, por así decirlo, y entonces por eso nos vemos forzados a darle peso en función de lo que suele tener más peso en la evaluación de un edificio por otras vías más en términos absolutos y luego es el cruce en esa matriz como calculamos. Y luego una duda más puntual en cuanto a los datos. Bueno, nosotros con los
estamos yendo más a edificios híbridos, entonces en la tipología del edificio, si estás haciendo un edificio que es residencial y también equipamiento, haces como 2 hojas y luego Sí, extrapolas cada uso a un tipo o directamente pones el más desfavorable, que en el caso sería más, o sea, de residencial a equipamiento, el menos flexible sería residencial, entonces directamente pones residencial y ya pondrás el resto con... Bueno, harías 2, ¿no? Harías dos usos, 2 sí. tipologías. Depende de para qué tipo de valoración yo quiera coger de la herramienta ADES y para lo que esté utilizando como guía la herramienta ADES, puedo hacer 2, 3, las que quiera, simulaciones, ¿no? con la herramienta. Para si quiero tener una como resultado global, en realidad la matización principal entre los diferentes usos que tenemos, la herramienta os diría que está más optimizada, entre comillas, para el uso residencial. Y luego tiene ciertas adaptaciones para oficinas y equipamiento. Entonces, por ejemplo, en energía, si nos vamos aquí, lo que es la iluminación artificial, si yo selecciono residencial, se me desaparecen o se me desactivan estas 2, por ejemplo, elementos. En áreas de trabajo, las zonas cercanas a ventanas, bueno, el edificio está sectorizado, bueno, elementos que realmente en cuanto a la iluminación artificial realmente influyen en edificios que no son residenciales. Lo mismo que el sistema de gestión del edificio, lo que se suele llamar BMS, y que normalmente en un edificio de viviendas no va a aparecer. Lo mismo dentro de la climatización, que también es un criterio que se evalúa con números concretos, los porcentajes de cálculo de éxito en conseguir reducción de impactos en climatización y producción de agua caliente sanitaria no son los mismos cálculos que hay detrás si yo selecciono vivienda a si selecciono edificio que es de oficinas o equipamiento, porque de entrada la producción de ACS en un edificio de oficinas y de equipamiento dependerá de qué equipamiento, pero en un edificio de oficinas necesito ser consciente de que la producción de agua caliente sanitaria es más residual. Entonces, los porcentajes estadísticos en los que se basa la herramienta para calcular la eficacia de los sistemas que yo selecciono para climatización y producción de agua caliente sanitaria se basa justamente en esos datos estadísticos. Por lo tanto, si yo defino un mismo sistema de climatización y un mismo sistema de producción de agua caliente sanitaria para un uso y para otro, la definición o el resultado final, la valoración que yo obtenga a través de la pestaña correspondiente va a ser diferente, ¿vale? Y luego otro de los elementos donde influye es en la calidad del ambiente interior, a ver, no me acuerdo bien, ahora estábamos en residencial, voy a cambiar, no, era en agua, disculpad, era en agua, donde simplemente se me desactiva porque no se tienen en cuenta que hay fregaderos, sino que lo que voy a ir es a optimizar lavabos, inodoros y cabezales de ducha, y el resto de elementos lo podemos considerar como común, ¿vale? Porque realmente pues, las necesidades de riego, la definición es igual y el sistema de recogida de aguas a través de que culmina en un aljibe para almacenarlas, pues es lo mismo también. Son definir el jardín en una zona, en un edificio residencial, en un edificio de equipamiento, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que influye en muy poquitos elementos, pero que cuando seleccionamos uno u otro, realmente hay la consideración a la hora del cálculo de la herramienta cambia. Lo que sí que es importante también, y decía que está más optimizada para vivienda, porque si os habéis fijado en ciertas matizaciones que he hecho, por ejemplo, en lo de los grados día, eso no sería aplicable a un edificio de oficinas, por ejemplo, porque los edificios de oficinas tienen otro tipo de ganancias internas, otro tipo de dinámicas en el uso del edificio y normalmente tienen más necesidades de refrigeración que la vivienda. ¿Vale? Vale. Entonces, sí, hay que un poco tener en cuenta estas cuestiones. Gracias, Raquel. De nada.
Raquel, a los estudiantes les pedimos para entrar del final de curso, para el PFC, evidentemente la herramienta ADES y luego, generalmente, una unidad de proyecto de certificación energética. Lo que no sé si alguien se atrevería a hacer la certificación verde o como... ¿no? Se corta, no sé si es mi conexión. No, no es tu conexión, debe ser la de Alberto. Vale. Alberto preguntaba si tiene sentido, si algún alumno está interesado por el tema, intentar certificar ambientalmente con verde su PFC. ¿Tú ves que esto es una posibilidad o es demasiado trabajo? A ver, sí, solo una matización con respecto a verde. Verde, como dices, es una herramienta de certificación no solo energética, sino de la sostenibilidad de los edificios. Entonces, igual que ADES, va pasando por una serie de grupos de criterios que tienen que ver con aspectos sociales, económicos y medioambientales. Entonces, las herramientas verdes son gratuitas, quiero decir, cualquiera que llegue a nuestra página web se puede descargar la guía de evaluación y la herramienta de evaluación. El matiz con la certificación, y es un poco nuestra ambición, por eso disponemos gratuitamente las herramientas a uso a cualquier persona que se acerque a la certificación o a nuestro sistema de certificación, porque si alguien utiliza la herramienta de referencia y hace un edificio más sostenible, mejor. Otra cosa es que adicionalmente quieras certificar tu edificio y decir, sí, yo quiero que un tercero verifique los datos que yo he insertado y diga que oficialmente estoy cumpliendo. Ahí es cuando entra ya la certificación, que es un proceso en el que hay que pagar, sobre todo para la revisión de esa documentación y que oficialmente un proyectista pueda decir que está certificado verde. Pero todo lo que son guías, herramientas que hay detrás, que además también son muy útiles, las podéis descargar de nuestra página web y utilizarlas. Pero sí, es un proceso largo. Vale, entendido. ¿Hay más preguntas de alumnos? Yo tenía una duda. Bueno, cuando me estaba mirando lo de los materiales, o sea, a mí me ha dado 5 porque he empezado ahí a poner todo lo bueno que venía, lo iba poniendo. Y luego ya, pues ya lo quitaré. Y en el tema de materiales, pues como no lo tenía muy claro, sí que quería ver, así, tenía muy claro el tema de la economía circular y todo el reuso de los materiales. Y vi que el Adobe pues tenía pues un 5 en plan de top. Pero quería saber si tiene mucho sentido, claro, esto tampoco tiene que ver mucho con ADES en sí, pero si tiene, esto por una parte, si tiene mucho sentido usar Adobe en nuestro clima, que sería el emplazamiento en Barcelona, más de un uso puntual a lo mejor para algo o incluso, por decir algo, bueno, mi proyecto son pequeños bloques, no es un super edificio y está un poquito más apartado del centro. Entonces, sí podría ser un uso, o sea, ser un material para construir estos bloques. Y luego también el tema del riego, porque al tener estos pequeños bloques sí que tengo bastantes espacios abiertos, ajardinados. Y estuve toqueteando el tema del riego para ver, pero no entendía muy bien el porcentaje que ponía abajo de, bueno, con esto te ahorras si usas esto y si no tenía muy claro. Y en relación a los aljibes, si un aljibe podría ser como, pues, un hueco, básicamente, como un pequeño lago que vaya recaptando el agua y este agua se pueda reusar para riego, o tendría que ser ya más un sitio especial para que almacene este agua y luego ya se use para lo que sea necesario. Un poco eso. Vale. Está trabajando en Horta, en el límite con Collserola. Sí, justo al lado. Vale. Bueno, por un lado, con respecto al Adobe, yo siempre digo lo mismo porque me parece que es una referencia importantísima. La arquitectura vernácula propia de cada lugar ha sabido utilizar no solo los materiales que tiene a su disposición de manera muy adecuada, porque están disponibles, sino que además
los ha utilizado muy acordes con el clima. Entonces, cuando vemos arquitecturas masivas tipo construcción en adobe, en general tienen que ver con climas que tienen unos rangos, una amplitud térmica tanto entre estaciones como dentro del día importantes, ¿vale? Ya he comentado antes que la masa térmica lo que permite es en tu interior ser más ajeno a las variaciones de los picos de temperatura en el exterior, y eso es lo que proporciona la masa térmica y en este caso Barcelona probablemente no sea uno de los materiales más óptimos, pero podría funcionar, pero no es el típico ejemplo en el que el adobe es el gran utilizado, ¿no? Pero podría funcionar perfectamente porque el adobe además es un material que regula, luego depende en qué medida esté en contacto con el interior y demás, es un gran regulador de la humedad en el interior de mi edificio. Entonces, si nos fijamos también, pues por ejemplo, todos aquellos climas que son muy, muy extremadamente fríos, hay muy poca inercia térmica en general y hay mucho aislamiento, que es lo que pasa como de forma extrema pues en los países nórdicos, ¿no? Finlandia y demás, todos esos países de manera tradicional han construido mucho con madera, no solo porque esté muy disponible, sino porque la madera es un aislante ya de por sí y se ha basado más bien en espesores importantes de madera más que en elementos masivos tipo pétreos o adobe o lo que sea. El adobe al final es algo que podría estar disponible en cualquier sitio. Entonces, luego está el otro extremo de climas muy húmedos, donde además también hace calor y lo que se hace es que la construcción, la edificación es muy permeable en general. Se hace para que se pueda ventilar bien, no haya acumulación de humedades y no haya tampoco acumulación, la posibilidad de formación de mohos o de otro tipo de elementos que sean a nivel de salud malos, ¿no? Cuando se acumulan en el interior. Entonces, lo que tiene el clima de Barcelona es que no es ni un extremo ni otro. Entonces, nos tenemos que proteger del frío porque en Barcelona yo creo que es uno de los sitios en los que más frío he pasado en algún momento cuando tuve que ir regularmente en un piso que no había calefacción, cosa que suele pasar también en Andalucía, que realmente pensamos que no va a hacer frío y muchas casas no tienen calefacción y sabemos que estadísticamente además, por ejemplo, Andalucía o sitios donde habitualmente los inviernos son más suaves, hay más tasa de mortalidad asociada al frío justamente porque tenemos esas condiciones de mal acondicionamiento de la edificación. Entonces, bueno, en ese sentido, el adobe, en este caso tendría que hacer un análisis más en profundidad, no te lo puedo decir en términos absolutos, podría funcionar, pero con cuidado de tener bien protegido ese elemento masivo porque tendrías el peligro de en verano que esa masa acumule mucho calor y tu edificio se convierta en un radiador, ¿vale? Que ese es el peligro de la masa térmica. Y luego me habías preguntado con respecto al riego y la posibilidad de un aljibe. Claro, aquí lo que comentamos o para lo que está pensado es la instalación de un aljibe de recogida de aguas pluviales es pues un silo, ¿no? Donde se permite la acumulación de agua y que sobre todo está optimizada en función de tus necesidades y de la capacidad de recogida de aguas que tienes, que es un poco lo que queda definido aquí. Entonces, en ese sentido, si a lo mejor recurres a una acumulación de agua más externa, que además te permita un enfriamiento por evaporación, que tener siempre láminas, y el gran ejemplo es la Alhambra en Granada, que tiene láminas de agua que aparte de dar un ambiente súper bonito, refrescan mucho el ambiente y eso es un enfriamiento por evaporación puro y duro aplicado ahí y de manera muy, muy adecuada. En tu caso podría ser una justificación adicional, salvo que en Barcelona, como hemos comentado, pues el límite al tener ya una humedad relativa alta, pues lo encontraríamos muy rápido. Pero sí, existe la posibilidad. La única matización que te diría es que este volumen de aljibe óptimo es lo que te decía, está orientado a que es un elemento que ocupa
que no siempre conviene acumular mucho porque a lo mejor no lo vamos a utilizar y esto pues lo que se hace es también en función de cuándo recibimos el agua, cuándo la podemos soltar, pero siendo una instalación exterior que a lo mejor utilizas también además como elemento de diseño del proyecto, probablemente cuando te hagas el cálculo dirás, pues a lo mejor esto es una ridiculez, no me sirve como referencia, la puedes aumentar tranquilamente. Este es como el volumen óptimo cuando utilizamos ese elemento que es el aljibe. Si utilizamos otro elemento alternativo, la cosa puede cambiar y desde luego que sería de ahí para arriba. Ok. Yo, Adrián, esta misma pregunta la haría mañana a Albert Salazar. Ya, sí, sí, sí. Con él he comentado algunas cosas también, pero en concreto esto no, le tengo que preguntar. Lo que sí que te diría es que, claro, toda la recuperación de aguas siempre lleva asociada una depuración, aunque no te la vayas a beber, pero por cuestiones higiénicas siempre hay una depuración, siempre. Entonces, los sistemas de acumulación de agua al exterior a través de láminas o de piscinas naturales suelen llevar asociada un sistema de depuración natural con las plantas tipo rosáceas, los juncos y demás, que son grandes depuradoras. Claro, lo único que eso requiere de mayor superficie, porque lo que se hace es conseguir un proceso de depuración natural que según va pasando el agua hasta que el agua acaba depurada, dependiendo también de cómo de contaminada está ese agua, lleva un proceso más largo y con una serie de características que tiene que cumplir la instalación. Pero en cualquier caso es muy interesante también si quieres utilizarlo como elemento de diseño paisajístico, una depuración natural del agua. Genial, muchas gracias. Y siento deciros que me tengo que ir ya porque a las 11 empiezo una reunión y necesito abrirla yo con 5 minutos de adelanto porque además soy yo la que convoca y no puedo llegar tarde. Bueno. Pues agradecerte mucho. Vale, solo que creo que no he puesto, si queréis, tenéis alguna duda específica, puede que os tarde en contestar porque muchas veces tenemos mucho trabajo, pero os dejo aquí mi email, raquel.diez@gbc.es. Estaba en la presentación, pero como no he llegado hasta el final, pues no sé si hay alguna cosa en la que os estáis bloqueando o incluso que veis que funciona mal la herramienta porque vamos corrigiendo algún que otro error según vamos utilizándola y eso nos ayuda a mejorarla, desde luego. Pues muchas gracias, Raquel.